Amén. Gracias a Dios, hermanos, en este hermoso día por esta lectura de la palabra del Señor. Estamos en la segunda parte del mensaje Cómo practicar la presencia de Dios, y hoy vamos a ver la segunda parte de esta historia maravillosa del libro de José, o de José el soñador, en el libro de Génesis. Pero por mientras vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, con nuestra mano derecha, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, que dice, hermanos: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en este lugar, Señor, adorando y glorificando tu nombre, Padre Santo. Y ahora nos disponemos, Señor, a escuchar el mensaje de tu palabra. Te pedimos que el Santo Espíritu de Dios nos acompañe en esta lectura y que nos pueda ayudar, Señor, para interpretar la Biblia de manera correcta, y que podamos aplicar todo lo aprendido, Señor, a nuestras vidas durante toda esta semana. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón, que podamos, Señor, compartir con aquellas personas que no conocen el Evangelio de Cristo y que no tienen una relación personal con Él, todos estos principios, Señor. Y estoy seguro que esta semana podemos poner en práctica, Señor, no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser mejores cada día, y que tu palabra corra por todo San Miguel de Allende, y que podamos ser testigos de grandes cambios en la vida de las familias de esta ciudad. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos, y que Dios les bendiga. Si ustedes se dieron cuenta en la lectura bíblica que hicimos el día de hoy, yo le puse al título de este mensaje: cuando nada parece tener sentido. Cuando nada parece tener sentido. Porque veíamos, hermanos, que en la historia que José había sido encarcelado de manera injusta, y a pesar de que ahí había dos oficiales de Faraón, uno de ellos era el copero y el otro era ¿quién? El panadero, exactamente, personas que alimentaban a Faraón, el emperador de Egipto, el famoso emperador de Egipto, el grande Faraón. Ellos estaban ahí por un delito que habían cometido. Ambos tuvieron un sueño, y cuando ellos estaban inquietos y revelaron el sueño, José, que era el hijo de Dios, que era un creyente en Dios, que era el profeta de Dios en ese momento, que Dios lo estaba utilizando, pero que injustamente cayó en la cárcel. La Biblia dice que les revela la interpretación del sueño de estos dos hombres, y efectivamente se cumple, como ustedes pudieron haber visto ahí al final del texto, se cumple cabalmente la profecía que había dado José y que Dios le había revelado. Con el copero le dijo una cosa, que iba a vivir, y con el panadero le dijo otra cosa, que iba a morir. Y entonces ambos, ¿verdad?, fueron protagonistas de la interpretación del sueño de José, para que la palabra de Dios se pueda cumplir. Y dice que había algo que me llama mucho la atención. A los dos les dijo: cuando estés afuera, cuando estés allá delante de Faraón, y que ya quede absuelta tu pena o la culpabilidad por el cual estás aquí ahora pagando esta condena, le dice al copero: acuérdate de mí, acuérdate de mí y háblale bien a Faraón, o acuérdate de mí para que yo pueda también salir. Y al final la frase es contundente: y el copero se olvidó de José. El último versículo, el versículo 23 que ustedes tienen ahí, abran sus Biblias en Génesis capítulo 40, ¿verdad? Y vamos a leer en ese pasaje de la Biblia, vamos a tener nosotros, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Pero dice que el copero se olvidó de José. Por lo general se da cuenta cuán fácil es amar a las personas que nos aman, y asimismo se ha dado cuenta cuán difícil es alabar a Dios cuando todo marcha bien. Pero no sucede así todo el tiempo, ¿verdad? Entonces
¿Qué hace usted cuando nada parece tener sentido? Como en el caso de José. Ahora bien, si usted no ha experimentado esa realidad, créame que el día llegará a su vida cuando absolutamente nada parecerá tener sentido. Pero escúcheme cuidadosamente. El hecho de que algo no tenga sentido para usted no significa necesariamente que no tenga ningún sentido, y menos aún desde el punto de vista de Dios. Porque lo que aparentemente no tiene ningún sentido para usted, para Él sí lo tiene, porque Dios ve todas las cosas en su totalidad. Dios ve las cosas con un plano completamente más amplio. El siguiente mensaje bíblico, la segunda parte del día de hoy, le he titulado Cuando nada parece tener sentido. Ustedes lo tienen en sus hojitas que les acabamos de entregar. En la parte de adentro, ahí viene el mensaje y ahí vienen los puntos principales. Cuando nada parece tener sentido. Por eso el día de hoy, ¿verdad?, le invito a usted a tener cuidadosamente, ¿verdad?, la lectura de la Biblia, de la palabra del Señor. La Biblia nos dijo en Génesis capítulo 39, versículos del 20 al 21. Hoy le diré cómo practicar la presencia de Dios en su vida cuando nada parece tener sentido, cuando todo el mundo me abandona, cuando mis problemas me superan, cuando todo lo que estoy pasando dentro de una prisión, como si fuera una cárcel, parece que Dios me ha abandonado y entonces nada parece tener sentido. ¿Por qué he de alabarle? ¿Por qué he de glorificarle? ¿Por qué he de orar? ¿Por qué he de leer la Biblia? ¿Por qué he de seguir confiando en Dios cuando nada parece, entre comillas, tener sentido? ¿Cómo practicar la presencia de Dios? Bien, antes de leer este versículo, hay una vieja historia, pero muy buena, acerca de un hombre que era un albañil especialista en colocar ladrillos. Y en una ocasión tenía demasiados ladrillos arriba en el edificio en el cual estaba trabajando. Había muchos ladrillos, así que decidió mejor bajarlos, algunos ladrillos, al suelo. Él subió al último piso del edificio e instaló una viga en el techo. Le colocó una polea, ató una soga a esta y subió un barril hasta el techo. Llenó el barril con los ladrillos extras y bajó al suelo y desató la soga. Y en ese momento él comprendió que un barril lleno de ladrillos es más pesado que un hombre. Así que dijo, ay, ¿cómo no voy a poder elevar esto? A él se le olvidó soltar la soga y colgó de ella hasta que fue demasiado tarde, a mitad del camino. Y él y el barril se encontraron en el camino, balanceándose los dos. Y este le golpeó en el hombro, dejándole una herida muy severa. Y dijo, logré sostenerme de la soga hasta llegar arriba. Y entonces añadió, pero me prensé los dedos con la polea. Y luego dijo, en ese momento el barril golpeó el suelo y el fondo se rompió tirando todos los ladrillos, por consiguiente haciendo el barril más liviano que yo. Y entonces empecé a bajar y el barril empezó a subir, y esta vez el barril me golpeó en los pies y me causó otra herida seria. Pero aún pude sostenerme hasta que caí al suelo sobre el montón de ladrillos con esquinas puntiagudas. Fue cuando, antes de perder el conocimiento, solté la soga. Ya estaba en el suelo tirado y el barril cayó y me dio en la cabeza, porque el barril se soltó de arriba cuando solté yo la soga. El hombre necesitó unos días libres para recuperarse de este accidente. Hermanos, en algunas ocasiones nos sentimos así también. Estamos arriba y luego estamos abajo y no sabemos si sostenernos o soltarnos, o recibimos golpes de todos lados y entonces no sabemos ni qué hacer. Ahora bien, con este hombre su problema se discierne fácilmente. Primero, no era muy bueno con la física, porque él no podía balancear bien lo que estaba haciendo. Y segundo, no era muy inteligente. Y tercero, su problema era su propio problema, porque él se lo creó solito. Y a veces le echamos la culpa a Dios de decir, Dios, me metiste en este problema, o Dios, me hiciste casarme con esta mujer, o Dios, me casé con este hombre, o Dios, me diste esta familia. Y a veces nosotros mismos jalamos la polea o nos subimos y nos golpeamos con el mismo barril que estamos levantando. Y él se creó los mismos problemas los cuales estaba sufriendo. Pero ¿qué ha sido cuando no está haciendo nada malo? ¿O qué hemos hecho cuando no hacemos nada malo? Cuando aplicamos los principios correctos y nada parece tener sentido. Me porto bien,
estoy haciendo lo correcto, soy honesto, no le engaño a mis clientes, no engaño a la familia, estoy tratando de llevar la vida correctamente y aún así estoy metido en esta prisión y parece que nada tiene sentido. Usted está siendo golpeado por todos lados aunque haga lo correcto. ¿Qué hace cuando la vida no tiene sentido? En nuestro idioma tenemos varias frases estereotipadas. Por ejemplo, cuando esté hasta el final de la soga, decimos, haz un nudo y aguanta. Vaya, qué bendición, ¿no? Y alguien dirá, sonríe y sigue adelante, o anímate, pudiera ser peor. Y por lo general es peor. Entonces, ¿qué hacemos? Porque esas frases tampoco nos ayudan para seguir adelante ni salir de nuestros problemas. Bien, en el capítulo 39 del libro de Génesis va a decirnos algunas cosas que podemos hacer, algunos principios que podemos aplicar cuando parece que la vida no tiene ningún sentido. Este capítulo es un capítulo en la vida de un hombre llamado José, quien fue un gran hombre de Dios y amaba a Dios con todo su corazón y que se encontró, según la Biblia, en grandes dificultades. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, dice la Biblia, y fue llevado en una caravana a Egipto, donde fue comprado por un hombre llamado Potifar, para que le sirviera como esclavo en su casa. Terminó como esclavo. Por favor, leamos el capítulo 39 del libro de Génesis. Aquí lo tenemos en la pantalla, versículo 20 y 21, y creo que esto nos dará la respuesta a lo que hemos mencionado. Ayúdenme, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Se fijan que aún en problemas, en dificultades, aún cuando tú te encuentres en una prisión, puedes encontrar la gracia de Dios ahí. Allí en prisión la Biblia dice, pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. Deseo darle algunos principios de cómo practicar la presencia de Dios cuando usted está en un calabozo, en una prisión, y no esté en absoluto por su propia culpa. José, en este pasaje de la Biblia, como dije, era un esclavo. Fue comprado por Potifar y lo pusieron como encargado de la casa de Potifar. José era un hombre tan industrioso y de tal integridad que, a pesar de ser un esclavo, Potifar confió en José, un esclavo. Y Potifar empezó a confiar más y más y más. José ascendió más y más y más en la propia casa de Potifar, hasta que finalmente él estaba al cuidado de todos los asuntos de ese hombre cuidador llamado Potifar. Potifar confiaba tanto en José que dijo, lo único que sé que realmente poseo es la comida ante mí. Todo está en manos de José. José era un individuo increíble, y aún siendo esclavo, Dios estaba con él, y José ascendía más alto y más alto. Pero José era un hombre también joven, y era un hombre apuesto, y nos dice la Biblia que era un hombre viril. Y la esposa de Potifar empezó a desear a José e intentó seducirlo. José la rechazó, y ella agarró su ropa y trató de arrastrarlo a la cama, y él se negó con tal vigor y huyó, dejándole a ella con su ropa en sus manos. Fue Víctor Hugo, el escritor, que dijo, ni el infierno sabe la furia de una mujer rechazada. Y José lo experimentó. La mujer de Potifar se sintió insultada, despreciada y avergonzada, hasta el punto que decidió tomar venganza en contra de este joven llamado José, y empezó a gritar con toda su fuerza de sus pulmones, diciendo que José había tratado de abusar de ella. Se desarregló el cabello, y a lo mejor también se rasgó las vestiduras y se arañó el rostro. ¿Quién sabe lo que ella misma se hizo en su deseo de tomar revancha en contra de José? No lo sé. La Biblia no lo dice, pero sí dice que ella, con el atuendo de José en sus manos, le dijo a los otros hombres allí, este hombre egipcio trató de hacer conmigo algo terrible, horrible. Cuando Potifar llegó a su casa, se le informó de lo sucedido, y José fue enviado inmediatamente a prisión. Él era totalmente inocente. Él estaba sirviendo a Dios, y ahora nada parece tener sentido ahí en medio de la oscuridad y humedad del calabozo. Le pregunto a usted, ¿se ha sentido así alguna vez?
que todo el mundo lo acusa y lo mete en prisión, por así decirlo, que todo el mundo lo señala y usted no hizo absolutamente nada. Al contrario, está tratando de seguir a Dios, de confiar en su palabra, está tratando de hacer la verdad, está tratando de esforzarse, y usted dice: mira, he logrado algunas cosas y he avanzado en esto, pero las personas lo acusan y lo meten en una prisión, sea cual sea, y nosotros estamos ahí injustamente. ¿Se ha sentido así alguna vez a usted? Bueno, deseo que estudiemos esta historia. Y hoy quiero darle algunos principios que tiene usted ahí en su bosquejo, para cuando algún día le sucedan cosas que no tienen sentido. Porque estas cosas le van a suceder de vez en cuando. Cuando usted esté en una situación y las cosas no parezcan tener sentido, número uno, primero, no demande una explicación. La primera cosa que tenemos que hacer con Dios es no demandar una explicación. ¿Sí? No demande una explicación. José no había pecado en contra de Dios, no había hecho nada malo. Lo que José estaba haciendo era, ¿qué cosa? Lo correcto. Puedo imaginarme que en esa ocasión, cuando José hacía lo bueno, cuando él estaba sirviendo al Señor con todo su corazón y fue lanzado a prisión calumniado, acusado falsamente, Satanás le susurró al oído y le dice: José, ¿dónde está tu Dios? ¿No que Él te iba a librar? ¿No que Él estaría contigo? ¿No que Él te iba a proteger? ¿No que Él te iba a cubrir? ¿No que Él estaba siempre? Qué bien te hace ahora que el que le sirvas a Dios. Y saben, hermanos, habrá momentos u ocasiones en su vida y en mi vida en los que nada parecerá tener sentido, aún haciendo la voluntad de Dios. No estoy diciendo que usted no debe tratar de entender. Si las dificultades llegan a su vida, trate de entenderlas. Mas aquí está un versículo en el cual pensé, cuando estaba estudiando este pasaje de la Escritura, que muchas personas usan este versículo como una guía en su vida, pero quizás otros lo malinterpreten. Estoy hablando del versículo de Proverbios que dice lo siguiente. Déjeme, esta tecnología me está fallando. Ahí está. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Ayúdeme a leerlo. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Note lo que enfatiza este versículo. Dice: no te apoyes, ¿qué dice? En tu propia prudencia, porque habrá cosas que usted no entenderá y yo tampoco no voy a entender. Por ello no demanda entenderlas. Puedo darle otro versículo similar a este que estamos estudiando. Vea Isaías 50, por favor. Isaías 50, versículo 10 y versículo 11. El profeta Isaías hace una pregunta que, por cierto, es una muy buena pregunta. Ayúdame a leerlo. Dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Dice: de mi mano vendrá la dificultad y de mi mano vendrá el sufrimiento. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Observe este versículo en Isaías 50. ¿Qué nos enseña? Enseña que usted puede estar sirviendo a Dios, obedeciendo la palabra de Dios y aún encontrarse en tinieblas. Puede llegar un momento de perplejidad, un tiempo en el que usted no entiende lo que está sucediendo en su vida y sin embargo no ha hecho nada malo. Trata de entenderlo, sí puede, pero no demande entendimiento. No le diga al Señor: no entiendo por qué estoy pasando por esto y por qué yo. No entiendo por qué me escogiste a mí y no a mi hermano que está allá en la iglesia, que puede estar con menos dificultades que yo. No entiendo. No demande entenderlo. No se afirme en la distorsionada idea de que la vida cristiana es todo color de rosa y que usted siempre entenderá todas las cosas que estamos pasando. Algunas veces, cuando le decimos a la gente que necesita venir a Cristo, damos la errónea impresión de que sus vidas, si tienen a Cristo, serán siempre ascendente camino de gozo y victoria
y vida en la juventud, y una serena y feliz vida familiar en la edad adulta, hasta que tengamos una gloriosa salida hacia el cielo y ángeles vendrán por mí. Mis amados hermanos, la vida cristiana no sucede de esa manera. Y cuando usted estudia la vida, va a descubrir que muchos de los grandes santos de Dios caminaron en oscuridad en algún momento de sus propias vidas. Job, por ejemplo, uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, llamado Job, vivió un tiempo de oscuridad y estuvo perplejo porque él no entendió por qué en un solo día perdió absolutamente todas las cosas que él amaba. Inclusive a sus hijos murieron, y la esposa, cuando lo ve humillado y lo ve ya triste y derrotado, le dice: ni aún en la enfermedad tú reniegas de Dios, maldice a Dios y muérete. Le dice, se da la media vuelta a la mujer y se va hacia otro lado. Ella lo abandona completamente. No podía entender. De hecho, quiso argumentar con Dios. Job demandó el entender, y cuando argumentó con Dios y le dijo a Dios: Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué haces esto con los hijos? ¿Por qué? Él empezó a argumentar, demandó entender y se equivocó cuando no hizo. Fue como si hubiera dicho: Dios, me debes algunas respuestas y me las tienes que dar ahora. Y Job no entendió, pero Dios sí entiende, y cuidó su vida, y al final le bendijo y le prospera. Finalmente, sería bueno que esta semana leyéramos la historia de Job. En la Biblia hay un libro llamado Job, precisamente. Usted puede leer acerca de Habacuc también, gran profeta y hombre de Dios, que no podía entender por qué la historia hacía lo que hacía con él y con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios permitía que los caldeos, el pueblo enemigo de Dios, se saliera con la suya, a pesar de que todos sus pecados? ¿Y por qué había tanta violencia y brutalidad de los hombres de los caldeos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado lo mismo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué gente que aparentemente es gente que le va bien, es gente que prospera, pero es gente muy mala? ¿Por qué le va bien a ellos? Lea cualquier periódico o noticia y lea lo que está sucediendo por todas partes. Las drogas, los vicios, la corrupción en todos los niveles. Y decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no haces algo al respecto? Señor, no lo entiendo. Y el profeta Habacuc era así. Él le dijo al Señor: no entiendo por qué tu pueblo está sufriendo cuando está tratando de buscar tu voluntad. ¿Y qué de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan de la historia de Juan el Bautista? Jesús dijo: entre los que nacen de mujer, dice, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que bautizó al Señor Jesús. Juan el Bautista fue un poderoso profeta de Dios, y sin embargo Herodes lo puso en la cárcel. Juan estuvo tan confundido, hermanos, en la cárcel, en la prisión, que él empezó a preguntarse si Jesús sería realmente el Mesías de quien había proclamado anteriormente, diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dudó de que ese hombre era Jesús. Y Juan el Bautista envió mensajeros a Jesús para que le preguntasen si era el Mesías o debía esperar a otro. Juan el Bautista estaba asombrado y perplejo porque él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, y fue llevado a la cárcel, y días después fue decapitado por orden de la esposa de Herodes. ¿Y qué hablar del apóstol Pablo? Pablo escribió muchos libros del Nuevo Testamento, más que ninguno otro. Él es el creyente más notable que ha existido, y cuando escribió sus epístolas, algunas veces dijo que estaba perplejo. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa que no entendía lo que estaba sucediendo. Ahora, Juan el Bautista, Pablo, usted y yo y todos nosotros vamos a enfrentar circunstancias en estas vidas cuando lo que nos suceda no tenga sentido para todos nosotros. Y si usted piensa que las cosas siempre tendrán sentido y usted le tiene que encontrar sentido a todo, cuando usted discute con sus hijos, tengo que entenderlo. Cuando discute con su esposo o su esposa, tenemos que entendernos. Cuando tenemos los problemas en el trabajo, tenemos que entenderlos. Y no voy a hacer nada hasta que todo me quede claro y yo lo pueda entender. Déjeme decirle que entonces va usted a detener la voluntad de Dios en su vida, porque estará en graves problemas espirituales. En graves problemas espirituales. Vea lo que dice Isaías
Bueno, aquí está, Isaías 50:10, lo leímos hace unos momentos atrás. Dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién teme a Jehová y oye la voz de su siervo? O sea, ¿quién está atendiendo a las dos cosas? El que anda en tinieblas, que dice, carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová. Y escúcheme atentamente: la oscuridad jamás puede hacer desaparecer la luz. Por lo tanto, si no hay luz, es porque la luz ha sido quitada, no porque las tinieblas han prevalecido. Mucha gente dice, la maldad prevalece. No, es porque nosotros que somos luz nos hemos quitado de en medio para hacer luz en un mundo de tinieblas. La oscuridad, no ha prevalecido. Nosotros nos hemos quitado. Ahora, si usted está en tinieblas, no significa que el diablo ha prevalecido. Si Dios quita la luz, usted simplemente confía en Dios y no demande entender. Es el primer punto. Si hay tinieblas, usted puede decir por lo menos que Dios lo ha permitido. ¿Sabe? Hay muchas cosas que no son para que las entendamos, sino para que con fe las aceptemos. Usted y yo tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Ayer hablábamos en la reunión que teníamos en la casa de nuestro hermano Alejo con su hermana, hablábamos de Moisés y hablábamos de Abraham. Y Abraham no entendía todo lo que Dios le estaba mandando a hacer. Le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, toma camino, y en el camino te voy a decir a qué ciudad debes de ir. ¿Quién de nosotros en su sano juicio haríamos eso? Tomar nuestras cosas y en medio del camino no sabemos a dónde vamos, y en medio del camino Dios nos va a decir a qué ciudad debemos de ir a vivir. Así fue con Abraham. Toma tu gente, tu parentela, y huye de ahí, vete de ahí, y te voy a decir el destino en el camino, te voy a decir el destino a dónde debes de vivir. Nadie haríamos eso. No tenemos que entenderlo. Dios tiene toda la explicación para ello. Cuando le pide Dios a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, no lo entendía. No entiendo por qué me das un hijo, el hijo de la promesa. No entiendo por qué este hijo batallamos mucho para tenerlo y ahora me lo quitas y quieres que yo lo entregue en sacrificio. Dice Dios: no quiero que lo entiendas, lo que yo quiero es que en fe lo aceptes. José no entendió lo que Dios estaba haciendo. Cuando finalmente llegamos al final de esta historia, en el capítulo 50 de Génesis, descubrimos que lo que le sucedió a José era parte de un gran mosaico que Dios estaba construyendo. Pero escuche lo que la vida dice en Génesis capítulo 50, en Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Lo que la Biblia nos tiene que decir. Lo leemos todos juntos. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, ¿qué dice? Más que vuestros pensamientos. Ahora, ¿cuán alto es lo alto? Si aquí está lo alto, ¿cuán alto es más alto todavía? No, yo no lo sé, y probablemente usted tampoco. ¿Qué tan alto o qué tan más altos son los pensamientos de Dios en relación con sus pensamientos? Ni usted y yo lo sabemos. Pero dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Ahora escúcheme para terminar con este punto. Solo porque algo no tenga sentido para usted, no significa que no tenga sentido para Dios. Y solo porque algo parezca sin sentido ahora, no significa que no tendrá sentido más tarde. En el futuro, cuando estemos en un mundo mejor, comprenderemos el significado de nuestras lágrimas. Entonces lo entenderemos todo. Por lo tanto, el primer principio que dije, cuando la vida parece no tener sentido, como dice ahí, hermanos, no demande, ¿qué cosa? Entender. A ver, ¿lo puede leer ahí? No demande entender. A ver, dígaselo a su compañero que está ahí a un lado de usted, David. No demandes entender. No demandes entender. Número 2, vamos al punto número 2 rápidamente. No deje de ser fiel. ¿Sí? Segundo principio, no deje de ser, ¿qué cosa, hermanos? Fiel. No deje usted y yo de ser fiel. Observe lo que dice el siguiente versículo que tenemos ahí, ¿verdad? De la palabra del Señor, hermanos. Esto me falla a veces. ¿Okay? Aquí está.
Génesis capítulo 39, hermanos, y vamos a leer en los versículos 21 en adelante. Ayúdenme, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí vemos a un hombre que sin razón aparente, es más, por hacer lo bueno, es lanzado a prisión. Y ahí en prisión no se sienta a maldecir y renegar, sino que está sirviendo al Señor en la prisión. Él sabe que es inocente, él sabe que está haciendo lo correcto, él sabe que no cayó en la tentación de la esposa de Potifar, metiéndose con ella para que fuera peor todavía el asunto por el cual lo habían acusado. De todas maneras lo iban a acusar, pero con razón, ahora sí justa. Pero José no estaba allí por esa razón, y él no se sentó a maldecir y renegar, sino que estaba sirviendo al Señor. Él es muy fiel, es tan fiel que es un hombre de trabajo y un hombre de integridad. Y en la cárcel, en un tiempo de oscuridad y de persecución, él estaba sirviendo a Dios. Y estoy seguro que usted también puede llegar a ser como José en cualquier dificultad que usted y yo tengamos. ¿Se requiere integridad? En usted debe de haber esa integridad. ¿Se requiere honestidad? En usted y yo tenemos que tener esa honestidad, aun cuando todo mundo haga negocios chuecos, aun cuando todo mundo pueda transar a las demás personas que tenemos enfrente, aun cuando todo mundo pueda desviar recursos, aun cuando todo mundo infle los precios o infle muchas cosas que puede llegarse a convertir en un abuso. Usted y yo podemos mantenernos como José. En el siguiente capítulo lo encontramos testificando al copero, el que leímos, el capítulo 40, y al panadero, quienes también habían sido encarcelados. Y vemos que él es un hombre que, aunque preso, podía poner sus brazos alrededor de estos paganos y encender en sus corazones el conocimiento de Dios. Él pudo haber dicho: mis amigos, yo les voy a revelar lo que Dios quiere decirles a través de estos sueños. Y aun cuando José no podía comprender, él no fue un cristiano a medias. No comenzó a poner malas caras, ni se enojó en contra de Dios. No lo veían: oye, ¿por qué estás todo frustrado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué maldices? ¿Por qué haces esto en contra de Dios si se supone que tú crees en Dios? Lo he visto tantas veces en mi pastorado. He visto miembros de la iglesia que son muy fieles y dedicados, cantando en el coro, testificando, diezmando y donando. Son creyentes felices y gozosos. Pero cuando un nieto se muere, o el cónyuge se muere, cuando el cáncer invade sus cuerpos, o cuando algo sucede que no tiene ningún sentido, entonces ¿sabe lo que hacen? Se derrotan, dejan de servir y tiran la toalla. Mis hermanos, no lo hagan. Aun cuando no tenga sentido lo que usted está pasando, yo también, continúe sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Siga cantando, manténgase orando, no deje de dar ni de testificar, manténgase sumido a Dios. José lo hizo, y la Biblia dice que Dios estaba ¿con quién? Con José. Dios estaba con él. Pero claro, para que Dios esté con usted, es necesario que usted tenga una relación personal e íntima con él. Y para tenerla, usted debe de reconocer que es un pecador y necesita ser salvo, y su familia también. Creo que todos estaremos de acuerdo en que la maldad, en todas sus formas, debe ser no solo castigada, sino que debe ser erradicada. E íntimamente anhelamos que todo el peso de la justicia caiga sobre los traficantes de drogas, los asesinos, los ladrones, los mercaderes de pornografía y del aborto. Cuando son castigados como consecuencia de sus actos, pensamos que se hace justicia. Pero ¿cómo reaccionamos con alguien, o tal vez nosotros mismos, cuando somos castigados por hacer lo bueno? Se dice que el mal debe ser castigado y que el bien debe ser exaltado, así dicen allá afuera. Pero vivimos en una sociedad en la cual lo malo es aceptado como bueno y lo bueno se le desprecia como malo. ¿Cómo actúa usted cuando nada parece
tener sentido. La vida de José en el Antiguo Testamento tiene la respuesta. Y esa es la vida que estamos estudiando bajo el título Cuando nada parece tener sentido. Cuando nada parece tener sentido en nuestras vidas. ¿Cómo practicar la presencia de Dios entonces cuando nada parece tener sentido? Déjeme terminar con ese segundo punto, hermanos, para pasar al tercero. Usted debe mantenerse fiel al Señor, delante de Dios. Aun cuando José no lo podía entender, él no fue un cristiano medias. No comenzó a poner mala cara ni se enojó en contra de Dios, porque todo lo que le estaba sucediendo, Dios tenía un plan para su vida. Número 3, no dé cabida a la amargura. No dé cabida ¿a qué cosa, hermanos? A la amargura. Veamos por favor el capítulo 40 que leímos hace unos momentos atrás. Capítulo 40, hermanos, por favor, y ayúdenme a leerlo. Versículo 14 y versículo 15. Dice, José le estaba hablando al copero. El copero dice que había sido encarcelado, pero iba a ser liberado de la prisión. Y José sabía que puesto que él era un copero e iba a servir la copa delante del faraón, tal vez él podía interceder ante Faraón por él. Por eso aquí le ruega lo siguiente. Ahora sí, ayúdenme. Dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. ¿Se fijan? Le dijo primero, fui vendido como esclavo y ahora estoy en prisión y no he hecho nada malo. Señor copero, cuando las cosas hayan cambiado para usted, cuando todo esté bien, ¿podría hablar de mí para que pueda salir de este lugar? Mientras leía esto, pensaba en el espíritu de José, y que José era una persona tan maravillosa en su creencia. Note que en ningún lado hay una señal de amargura o de queja en lo que está diciendo. Esta es una declaración importante. Ni siquiera menciona el nombre de sus hermanos. Ni siquiera dice el mayor, el menor, el otro, y los demás fraguaron contra mí y me vendieron en esclavitud. No habla de la esposa de Potifar tampoco. Ni siquiera menciona a aquellos que le habían hecho mal. Él está contento de dejar que Dios trate con ellos. Y usted y yo debemos de ser igual. Cuando nuestros enemigos se levantan en contra de nosotros, debemos de dejarle todo ¿a quién? Al Señor. Porque dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando las cosas anden mal, cuando usted esté sirviendo a Dios y usted esté herido por servir a Dios, número 3, ¿qué dije? No se amargue. Número 3, no se amargue. Ahora, aquí hay un buen versículo que Pedro nos enseña. Estamos en el Nuevo Testamento, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Lo leemos todos juntos. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Se fijan que Pedro ya se lo había preguntado? Si ustedes pecando son abofeteados y lo soportan, o sea, cuando tú cometes pecado, la que sea, alguien roba, alguien golpea a alguien hace cosas, barbaridades, con pecado, ustedes son abofeteados. En pocas palabras, ustedes son condenados, son castigados, ustedes son culpables y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto en comparación a hacerlo con el pecado es aprobado delante de Dios. Entonces, haciendo lo bueno, ustedes también van a sufrir, ustedes lo van a hacer. Lo que están haciendo es aprobado delante de Dios. Qué gran versículo es este para describir la vida de José y la vida de usted también. Debemos tener cuidado con la amargura. Se verá a sí mismo, no solamente alejándose del Señor cuando las cosas no tienen sentido, sino también si no es cuidadoso. Usted podría terminar con una gran raíz de amargura. Y las personas amargadas no son buena compañía en la familia, en el trabajo, en las amistades, en la iglesia, en ninguna parte. Todo mundo le huye a una persona que está completamente amargada. A veces, en ocasiones, los pastores se amargan.
Sé de un buen pastor actualmente que sirvió en una iglesia por muchos años, y por alguna razón las personas en esa iglesia se le pusieron en su contra y empezaron a criticarlo, y finalmente lo despidieron. Y este pastor decía una y otra vez: ¿cómo pudieron hacer esto después de todo lo que hice yo por ellos? ¿Cómo pudieron tratarme así? Y estaba muy amargado. Y yo pensé, lo triste que él no dijo: después de todo lo que hice por Dios, no por ellos, sino por Dios. Si busca que las personas suplan sus necesidades, si busca que las personas reconozcan su valor, se decepcionará y se amargará después de un tiempo. Por eso es que usted no tiene que tomar esta experiencia con amargura. Una de las grandes pruebas de la vida es esta: no cómo reacciona cuando es castigado por hacer algo malo. Todo el mundo sabemos que vamos a ser castigados, sino cómo reacciona cuando usted es perseguido por hacer lo bueno, cuando usted es señalado por hacer lo bueno, cuando su jefe, su jefa le diga en el trabajo: entonces tú no vas a hacer esto deshonesto. No, porque yo soy temeroso del Señor, y es usted perseguido dentro del trabajo. Quizás le quitan el trabajo, quizás le digan un montón de cosas, quizás le digan mocho, quizás le digan a usted religioso, le digan un montón de cosas. Ese es el precio por seguir a Cristo. Ese es el precio. Y la Biblia dice que haciéndolo eso, ustedes lo van a soportar, porque esto es ciertamente aprobado delante de Dios. El problema es que no queremos nosotros sufrir por Cristo. No queremos nosotros, ¿verdad?, llevar una vida que glorifica a Dios. Por el contrario, queremos entonces seguir la corriente y caminar juntamente con toda la corriente y con todas las personas. Pero el cristiano siempre vivimos en contra ¿de qué? De la corriente. Contra la corriente. José había hecho lo correcto y no hay ni una pizca de amargura en su vida. ¿Saben por qué? Porque Jehová estaba con él. Y una de las razones por las cuales Jehová estaba con él era la actitud que José tenía. Entonces, ¿qué dije número 3, hermanos? ¿Cuál es el punto número 3? A ver, no dé cabida a la amargura. A ver, dígale a la persona que tiene a usted a un lado ahí o con usted, dígale: no des cabida a la amargura. ¿Ok? No des cabida a la amargura. Número 4, vamos a irnos rápidamente, hermanos. Número 4, ahí lo tienen ustedes en sus hojitas. Número 4, no desprecie la espera. No desprecie la espera. Cuando usted no entiende, cuando la vida no tiene sentido, no desprecie la espera. O sea, usted dice: no me gusta esperar, ¿ya quiero las cosas? Ya. Vivimos en un mundo del microondas, ¿no? Donde ya las cosas tenemos todo instantáneo, absolutamente todo instantáneo tenemos. Queremos en 2 minutos la comida, queremos en 2 minutos la respuesta, queremos en 2 minutos que arregles toda la vida de 40 años que no has podido arreglar, ni nadie te la pudo arreglar, sino que 2 minutos quiero que la arregles, porque nosotros no queremos esperar. No desprecie la espera. Le dijo Jesús a Pedro. Bueno, primero Pedro iba caminando con Jesús en el camino de Emaús, y cuando iba caminando estaba Juan sentado ahí y le dijo: Señor, ¿y qué va a hacer de este que está aquí en el camino? ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús hacia Pedro? ¿A ti qué? Si yo quiero que este me espere hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú encárgate de lo tuyo. Y a veces nosotros somos así. A veces nosotros decimos: Señor, ¿y mi esposo cuándo lo vas a cambiar? Señor, ¿y a mis hijos cuándo lo vas a cambiar? Señor, ¿y cuándo me vas a dar esto y cuándo me vas a dar lo otro? Y queremos que todo el mundo cambie, porque lo queremos cambiar nosotros. Y entonces el Señor nos dice: ¿y qué? Si yo quiero que Él me espere hasta que yo regrese y lo deje ahí, ¿a ti qué? O la espera que nosotros estamos llevando en ese momento, que Dios nos dice: ¿sabes qué? Espera un momentito, porque todavía el plan no va a continuar. Quiero que todavía seas procesado por estas pruebas que estás pasando. Espera. No nos gusta esperar. No desprecie la espera. Al contrario, no rehúse esperar. Dios le librará a su tiempo. Y quiero que me ponga atención en esto que vamos a decir y que vamos a hablar en este día. Dios, ¿verdad?, en su tiempo lo va a librar de todas esas cosas que estamos pasando ahora aquí.
Déjame ver. Creo que ya no tiene pila. Ayúdame con el siguiente, por favor. Uno nada más, dale. Hay un versículo en la Biblia que lo leímos hace unos momentos, pero que vamos a volverlo a leer una vez más. Génesis 40, 23. Dice, todos juntos: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José le pidió: mira, cuando estés allá, cuando regreses a la presencia de Faraón, acuérdate de mí. Sin embargo, José continúa decayendo en una prisión y el copero se olvidó de él. Pero sigamos leyendo, a ver qué dice más adelante. Génesis 41, 46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuántos años tenía más o menos José cuando fue vendido por sus hermanos? Dijimos 17 años. 17 años. Era de edad de 30 años. ¿Se fijan cuántos años pasaron? ¿Sí? Cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Todo este tiempo este joven llamado José, quien había sido vendido por sus hermanos, allí estaba año tras año tras año, casi la mitad de su vida en prisión. Ahora, cuando no entiendan lo que está sucediendo, no se precipite, no se desespere y no se impaciente. Vea lo que dice el Salmo 37, versículos 5 al 9. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio delante de Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Todos nosotros hemos dicho: ¿por qué a él le va mejor? ¿Por qué él vende más? ¿Por qué tiene más casas? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué tiene lo otro? ¿Y a mí cuándo? ¿Cuándo harás justicia? Ahí está la respuesta. Encomienda al Señor tu camino, confía en él y él va a hacerlo. Exhibirá tu justicia como la luz. Esa justicia que estamos esperando todos nosotros, Dios la va a exhibir. Y dice: y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio nada más ante Jehová. Pero a veces no hacemos eso. A veces no te decimos: si tú tienes la culpa, y si tú no me hubiera casado contigo, si no te hubiera encontrado en el camino, si no hubiera tenido estos hijos, si hubiera tenido otros hijos. Y tenemos un montón de cosas en la vida que nosotros hablamos en vez de guardar silencio. No me merezco estar aquí, yo voy a hablar con esta persona. Y espera en él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino. No te alteres por el hombre que hace, ¿qué cosas? Maldades. Por el hombre que hace maldades. Y luego vamos un poquito más adelante. Dice todavía: deja la ira, todos juntos, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Una y otra vez en la Biblia se nos dice que esperemos en el Señor cuando no lo entienda. Una y otra vez. Pacientemente espere a Jehová, no desprecie la espera. Hablando de predicadores, ahorita les puse el ejemplo de un pastor. Otro predicador, quien estaba en una situación difícil, me dijo: sé que Dios me puso aquí, Miguel Ángel. Solo me pregunto si Dios se acuerda dónde me dejó. Porque parece que ya se olvidó de mí. Sé que Dios me trajo aquí, pero ¿se acordará Dios dónde me dejó? Hermanos, Dios sabe dónde está usted. ¿Cuántos dicen amén? Los mismos cabellos de nuestra cabeza están contados. Y Dios, el que estaba con José cuando él era joven, el Dios que estaba con José cuando sirvió en la casa de Potifar, era el mismo Dios que estaba con José cuando parecía estar olvidado en prisión. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se fija? Lo que yo tengo que hacer es humillarme delante bajo la poderosa mano de Jehová, para que Él me exalte a mí cuando fuere tiempo. No, a mí me tienen que reconocer. No, yo tengo muchos años aquí. No, yo estoy certificado. No, yo he sufrido mucho. No, yo conozco, yo sé y todo lo demás. Yo me quiero exaltar. Y el Señor dice: no estoy en el asunto. Pero si tú te humillas bajo la poderosa mano de Jehová, Él os exaltará. ¿Qué dice?
cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, te voy a exaltar. Y esto es algo que a veces despreciamos, la espera. Cuando usted no entienda, no demande el entender, no deje de ser fiel, no se doblegue ante la amargura y no sea impaciente en la espera. Dios nunca llega tarde, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero le voy a decir una cosa, hermanos, que he aprendido en estos años de la vida cristiana. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes de tiempo. ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Si hubiera llegado antes, mi hermano, ¿qué cosa? No hubiese muerto. No, hermanos, Dios no llega ni tarde ni antes. ¿Cómo no llegaste antes para haberme dicho en el altar que no aceptara a este hombre y esta mujer? ¿Cómo no me pusiste antes a otra persona? ¿Cómo antes? ¿Cómo antes? ¿Cómo antes? No, Señor. Dios llega siempre a tiempo. Ni antes ni después. Salmo 37:6. Vean lo que dice ahí, a ver si está ahí. Dice, regrésate un poquito más atrás, por favor. Salmo 37:6. Más atrás. Ahí está el 6, ¿no? El anterior. Ahí está, el 6. Dice, hermanos, todos juntos, dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces, usted no puede apresurar la salida del sol, en pocas palabras. Así como tampoco puede detenerlo. Así es Dios también. Usted no le puede decir al Señor: Señor, ve adelante y dile a todos aquellos que me exalten y que me reconozcan y que me den y que exigir la justicia para que prepares mi camino, porque voy a caminar por esa vereda. No puede adelantar. Dios al mediodía, dice, va a exhibir tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Deja que pase la noche, dice el Señor. Deja que claree absolutamente todo y yo voy a exhibir tu justicia. Todas aquellas cosas malas que te han hecho, lo voy a exhibir yo. Si les contara en los trabajos que he estado, si les contara todas las veces que se han burlado de Dios, del Señor, todas las veces que han menospreciado al Señor, y Dios ha exaltado cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Y ya llevo 2 personas que han insultado a Dios como mis jefes, y los 2 están 3 metros bajo tierra. Los 2. ¿Sí? Porque han insultado al Señor, porque han menospreciado que un hijo suyo, un creyente en Cristo, sea tan honesto o pueda ser una persona que no se deje corromper de esa manera. Pero no es por mí, es por el Señor, nuevamente. Porque a la verdad usted habla mal ¿de quién? Del Señor. Así es como Dios actúa. Dios está siempre a tiempo, no antes y no después. No antes y no después. Un día leí acerca de una historia de un hombre llamado Alejandro, y tiene un apellido muy raro: Solzhenitsyn. Fue un brillante genio, nomás lo voy a decir una sola vez. Fue un brillante genio literario ruso, un disidente. Muchos de ustedes habrán leído acerca de él en la escuela. Un hombre notable y piadoso, pero por ser un disidente, cuando el comunismo era poderoso, fue puesto en un campo de concentración y de exterminio. Más adelante fue puesto en libertad, sí. Y esto es lo que Alejandro, este hombre, dijo públicamente: espero que ustedes nunca sepan lo que es la verdadera represión, dijo él. Y relata cómo le pusieron en ese campo de concentración y le quitaron todos sus libros y material. Estaba incomunicado, sin televisión, sin noticias del mundo exterior, y a los prisioneros no se les permitía comunicarse con otros prisioneros. Trabajando todo el día en labores, rompíamos la espalda, siempre bajo la vigilancia de soldados rusos, armados y listos para disparar si alguien intentaba escapar, decía este hombre, día tras día. Alejandro dijo: me preguntaba si alguien sabía en dónde estaba o si a alguien le importaba. Finalmente decidí quitarme la vida, dijo, pero mi fe me impidió hacerlo. Sabía que era algo erróneo el quitarme la vida, pero mi mente se tornó tan torcida y pervertida que pensé que si mejor trataba de escapar, ellos me iban a disparar y así no me habría suicidado, porque ellos me hubieran matado. Piensa hasta dónde piensa la locura de un hombre. El día que iba a realizar este plan, estaba sentado debajo de un árbol. Nos habían dado un ligero descanso.
Vi a un soldado ruso con su arma. Yo puse mis manos en el suelo, listo para saltar y correr y que me disparara por la espalda, cuando de pronto otro hombre, un hombre a quien nunca había visto antes y seguramente nunca lo volveré a ver, tal vez sea un ángel, no lo sé, decía él, se paró frente a mí. Y recuerdo que no se nos permitía hablar con nadie, sea de lo que sea, pero él me miró a los ojos con una mirada de compasión y entendimiento que no necesitaba palabras. Él tenía un palo en su mano, una rama, y en el suelo frente a mí dibujó una cruz y se alejó. Supe que era un mensaje de Dios y que no era bueno lo que pretendía hacer, y volví a sentarme tranquilo bajo la sombra del árbol. Yo no sabía en todo el mundo que la gente intercedía por mí, y 3 días después yo era un hombre libre en Suiza en tan solo 3 días. ¿Se fijan? Este hombre iba a provocar su propia muerte y en 3 días lo iban a liberar. Ya estaban liberándolo en 3 días. Esperen Dios, hermanos. Amén. No sea impaciente esperando. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios y en su tiempo propicio Él lo exaltará. No entienda, no se acalore, no trate de apresurar a Dios, simplemente confíe en Él. Y número 5, para terminar, mis amados hermanos, siguiente: no deje que los sueños se deshagan. No deje que sus sueños se deshagan. José tuvo un sueño y ese sueño le fue dado cuando era un adolescente. Ahora, ¿cuál era ese sueño? El sueño era que un día los recursos de todo el mundo y los reyes del mundo estarían bajo sus pies. Ese era el sueño. Sus hermanos pensaban que era un sueño tonto. Pero quiero que vea el capítulo 41, por favor, comenzando el versículo 37. Y veamos qué fue lo que sucedió. No voy a leer todo el pasaje bíblico por falta de tiempo, pero recuerde únicamente esto: que José fue exaltado. Al final del tiempo José fue exaltado. Él estaba fuera de la cárcel. Ha llegado a ser el primer ministro de Egipto ahora. Y vean lo que dice el versículo 37. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Siguiente: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Luego dice: y lo hizo subir en segundo carro y pregonaron delante de él: doblar rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Se fijan lo que pasó inmediatamente? Este era el sueño que José tuvo hace tanto tiempo, y era un sueño dado por Dios. Y José nunca se olvidó, ni Dios tampoco. No sé quién lo dijo primero, mas un hombre sabio expresó las palabras más colosales que he escuchado: no dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado en la luz. Si Dios ya le mostró a usted en la luz que usted va a ser un fiel servidor de Él donde quiera que usted vaya, y Dios le mostró ya la visión que Dios tiene para usted, no dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado en la luz. La oscuridad vendrá. No dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado en la luz, porque Dios no va a fallar nunca. Ahora présteme atención y déjeme decirle algo: Dios no le fallará. ¿Me escucha? Él no le falló a José y Dios no le fallará a usted tampoco. No permita que sus sueños se disipen. No era más su mano, una mano de esclavo. Ahora usa el anillo real. Se quitó la ropa de prisioneros y se le vistió con trajes finos, dice la Biblia, que el faraón ordenó. Se le quitaron las cadenas de hierro y se le puso una cadena de oro en su cuello. Dios es fiel y es maravilloso. Y he pensado sobre esto. ¿Sabe lo que el faraón dijo? Él ordenó, escuche con atención: José,
Nadie en toda la tierra va a hacer absolutamente nada, ni mover sus manos sin tu consentimiento. José, estás a cargo de todo. Y bien, recordemos que fue Potifar quien era el jefe de la milicia egipcia. Puede imaginarse después de lo que fue decretado. Y ahí venía José montado en el segundo carruaje real, y un heraldo delante de él anunciando: doblen sus rodillas, doblen sus rodillas, doblen sus rodillas. Y en todo Egipto se arrodillaba delante de este joven, este que no se dejó ser fiel, este que no demandó entender, este que no se llenó de amargura, este que estuvo dispuesto a esperar. El viejo Potifar va a su casa, él y su esposa están comiendo. Él le pregunta a su esposa: cariño, ¿recuerdas que hace tanto tiempo tuvimos un esclavo que según tú trató de abusar de ti? ¿Realmente recuerdas esa historia? Pues sí, dice la mujer. Bueno, por tu propio bien y por el de mi cuello, espero que haya sido cierto lo que me dijiste, porque mañana tengo que reportarme ante él, porque ahora es el nuevo jefe de todo Egipto. Imagínenselo. Se acerca el día en que Dios pondrá todas las cosas en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hemos sido calumniados, Dios pondrá todas las cosas en su lugar. No pierda la fe cuando las cosas no tienen sentido para usted. Solo porque no tienen sentido para usted no significa que no vayan a tenerlo algún día. Usted sirva a Jesús. Nunca deje de hacerlo. Entréguele su corazón y su vida, y nunca deje de soñar lo que Dios le ha dado y ha puesto en su corazón. Y usted dirá: yo nunca he tenido un sueño. Bueno, dígale a Dios que le muestre uno, o que le muestre cuál es la voluntad para usted, porque la Biblia dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En ocasiones hay momentos en los que nada parece tener sentido, pero no es entendimiento de lo que usted necesita, sino usted necesita a Dios, y Él le ama tanto, porque Él es la respuesta a toda inquietud que usted pueda tener. Señor, no entiendo por qué ahorita estamos pasando por este valle, por esta situación. No entiendo por qué ahorita mi esposo, mi esposa, mis hijos, la gente que me rodea no me entiende. No entiendo por qué me estoy pasando esto. Bueno, es ahí el momento en que debemos de poner en práctica todos estos principios que José hizo. La próxima semana vamos a ver cómo termina todo esto. Vamos a ver cómo es que Dios bendice a José hasta el último día de su muerte, y lo bendice aún más allá de su muerte todavía, y cómo el nombre de José es recordado por los hijos de Israel, y hasta el día de hoy todavía recordamos el nombre de José, el nombre de aquel que le creyó a Dios de una vez y para siempre. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos, y oramos al Señor. Amén. Usted necesita, y yo también, tener una relación profunda con Jesús, porque esa es la clave de todo. No es la religión, no es la iglesia, no es un libro de autoayuda. Como dijo ahorita en la mañana, es la palabra de Dios y es la relación en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, todos esos santos miraron hacia adelante la venida del Mesías. En estos días miramos hacia atrás al Mesías que ya vino, y cuando somos salmos miramos hacia arriba a Jesús. Así que si usted desea tener una relación más profunda con Cristo Jesús, ya sea que usted le acepte en su corazón, o ya sea que usted profundice más en su relación, hágalo y practique esta semana todos estos principios que hemos mencionado de la palabra del Señor, y practíquelas no solamente, practíquelas no solamente, ¿verdad?, como unos principios nada más por hacerlo. No, practíquelo como algo que es nacido del corazón de Dios, para que usted tenga el logro de lo que usted necesita ver cuando nada parece tener sentido en la voluntad del Señor. Les invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas. La historia de José, como nos la contaron en la escuela dominical o en la clase de los niños, no se parece en nada a lo que verdaderamente vivimos y experimentamos
como creyentes en Cristo. Porque fue una vida, Señor, 13 años, una vida en la cual José pudo haber pensado y parecía que Dios se había olvidado de él. Sin embargo, estos 13 años en la cárcel, estos 13 años en sufrimiento, estos 13 años de calumnia, estos 13 años de señalamientos, estos 13 años de falsedades que le imputaban a él, estos 13 años en una prisión, pudieron haber sido terribles, claro que sí. Pudieron haber sido los más feos de su vida, por supuesto que sí. Tú no lo abandonaste en ningún momento, porque la Biblia declara que Jehová estaba con José, su presencia le acompañaba. Padre, ayúdanos a profundizar más en la relación contigo. Que no nos quedemos, Señor, simplemente como creyentes, como simpatizantes o como oyentes, y que digamos, bueno, pues la vida cristiana me gusta, la iglesia también, los hermanos, la Biblia, esto de Jesús me agrada muchísimo. Que no nos quedemos ahí, que avancemos en madurez. Ayúdanos a poner en práctica estos 5 principios esta semana, cuando las cosas parecen no tener sentido, cuando en mi trabajo las cosas no van bien, pero aún así ahí tengo que testificar de Cristo. Cuando en mi familia hay problemas, dificultades, hay situaciones difíciles, pero aún así tengo que testificar de Cristo. Cuando en el vecindario, en la sociedad, en la gente que me rodea, cuando en la calle nada parece tener sentido, nosotros debemos seguir brillando en la oscuridad. Como dije hace unos momentos atrás, no es que las tinieblas prevalecen más que la luz, sino que nosotros que tenemos la luz y que somos la luz, la escondemos o nos alejamos y le damos prioridad a las tinieblas. Padre, ayúdanos a que ahí donde estemos, ahí donde nos encontremos en la semana, ahí con nuestras amistades, ahí en el trabajo, ahí en el club de amigos, ahí en la familia paterna, materna, donde sea, ahí en las calles de San Miguel de Allende, seamos luz en medio de las tinieblas que aparentemente ganan, pero que Dios sigue estando en control. Padre, tú nos pones en los lugares donde quieres que alumbremos, que seamos luz. A veces no entendemos que tú nos llevas hacia una escuela, nos llevas hacia un trabajo, nos llevas hacia una ciudad, nos llevas hacia un lado, porque tú quieres que la luz de Cristo ahí brille. Pero nosotros buscamos nuestro beneficio. No, porque la escuela está fea. No, porque el trabajo paga bien poquito. No, porque en esa casa no me gusta dónde vivir. No, porque en aquella otra parte no me llamó la atención. Y nosotros, sin entenderlo, dejamos de hacer tu voluntad. Porque tú nos estás llevando hacia ese lugar. Porque tú nos permites entrar en esa casa. Porque tú nos permites relacionarnos con gente que nunca pensábamos relacionarnos. Y no lo hacemos para decir, oh, desayuné con el diputado fulano de tal, oh, el día de hoy desayuné con el gerente de fulana empresa. No es para que nosotros nos llevemos la gloria, es para que la luz de Cristo alcance esa vida oscura que necesita de la luz de la palabra de Dios. Y no lo entendemos así, Señor, y nos quejamos. Y a veces no entendemos por qué estamos ahí donde estamos. Padre, ayúdanos a entender por qué José tuvo la realización de su sueño o del sueño que tú le diste, porque él siguió estos 5 principios que encontramos en la Biblia y no se apartó de ellos ni a diestra ni a siniestra. Ayúdanos a hacer tu voluntad ahí donde estamos, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén, Señor.